Bueno, clases pasadas habíamos hablado sobre lo que eran los word embeddings. Habíamos visto cómo se creaba uno desde cero con la red neuronal y con las matrices, pero hay otros modos de crearlos que son un poco más eficientes y bastante más usados en la literatura de lo que sería el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, hoy nos quedaría por ver, como objetivos, analizar los embeddings Word2Vec y Globe para hacer dos técnicas de cómo se entrenan los word embeddings, entender cómo funciona cada uno y comprender las diferencias de cada uno de los embeddings. Porque son dos tipos de embeddings diferentes, pero el producto final va a ser casi el mismo. Entonces, primero empecemos con el skipgram Word2Vec. Sabemos que tenemos una oración que está dentro de mi set de entrenamiento, en la que, bueno, dice tres tigres tragan trigo en un trigal, ¿no? La gran frase. Lo que vamos a hacer es separarnos en una palabra, por ejemplo, o sea, vamos a ir palabra por palabra, y ahora nos paramos en la palabra tragan, y a partir de esa palabra vamos a tomar una instancia. Esa instancia la definimos como de, en este caso va a ser 3. Entonces nosotros estamos en tragan, y nos vamos a ir tres palabras, o de hacia la derecha, y tres palabras hacia la izquierda. Obviamente, en caso de que no hubiese tres palabras hacia la izquierda, nos vamos hasta el final. Y bueno, a la derecha también. El chiste es que tenemos un contexto de 3 y 3. Ya tenemos 3 para la derecha, 3 para la izquierda. Esto por eso se llama skipgram, porque en sí lo que vamos a estar haciendo es skipearnos algunas palabras. Entonces, las palabras que estén a más de 3, o a más de 3 en realidad para generalizar, van a ser skipeadas. O sea, no vamos a hacer. Vamos a tener como contexto entonces la palabra que nosotros hayamos elegido o que nos estemos posicionando. O sea, tragan. Esto va a ser el contexto, la C. Y vamos a tener como objetivo, o sea, como objetivo, a predecir las palabras que estén a una distancia de 3, que las puedo haber elegido aleatoriamente o puedo elegir todas las palabras que estén a una distancia de 3. Entonces voy a tener pares contexto objetivo. Tragan trigo en un. Todo esto va a ser objetivo T y 3 tristes tigres va a ser también T. No se toma directamente la frase tres tristes tigres o tragan en un, sino que se va a ir tomando de a una. Entonces, voy a tener de trigo, por ejemplo, esté, en esté, un esté, tigres esté, tristes esté y tres esté. Y así es como termino formando los pares contexto objetivo. Entonces, como contexto voy a tener siempre el tragan, pero como objetivo voy a tener diferentes pares. Voy a tener trigo en un tigres. Bueno, en esta frase se repetiría que importa tres y tristes. Esto en realidad debería haberlo escrito así porque no es como que es un ejemplo, sino que tengo diferentes pares. Tengo este par, este par, este par, este par y este par. Lo que voy a intentar hacer es entonces que, dado mi contexto, yo logre predecir mi objetivo. Entonces, dado una palabra tragan, voy a intentar predecir tres tristes tigres trigo en uno. Caso por caso, no todos de una, ¿no? Recordemos que se van haciendo a parejas. Entonces, se vuelve bastante simple. Lo que hacemos primero es entramos con el vector one hot de la palabra contexto. Entonces, hay que tener un vector one hot de la palabra tragan. Eso lo voy a multiplicar por mi matriz de embeddings. Recuerden que esto me va a terminar sacando el embedding justo de la palabra C, entonces, perdón, del contexto. Entonces, esto, después de multiplicarlo por el embedding, me va a terminar dando el vector de embeddings de mi contexto. Y esto después lo mando a una revisión softmax, en la que cada palabra va a tener sus parámetros
Y voy a tener como también parámetro este medio. Lo que voy a intentar hacer es entonces una regresión softmax en la que tengo la probabilidad de que salga una palabra T dado el contexto C. Entonces, la probabilidad de que mi salida sea T dado el contexto C va a estar dado por la ecuación esa. Entonces, va a ser E a la teta T transpose, ese transpose es simplemente para que el producto punto se dé bien, por S sobre la suma para todo mi vocabulario, eso es la K, 10K, en este caso son 10.000 palabras, E, teta, J, T, S. Y esto sería J igual a 1. La idea detrás de esto es que nosotros vamos a tener parámetros asociados a cada palabra. Entonces, este teta T va a ser el parámetro asociado al objetivo T. Entonces, por ejemplo, trigo va a tener su peso, el su peso, un su peso, tigre es un peso, tres un peso y triste es un peso. Todos pesos diferentes, recordemos que son palabras diferentes. Y esto lo voy a dividir por la suma de cada una de mis palabras, y su respectivo peso, por y en medio. Entonces, lo que termina pasando es que si estas palabras son similares en ciertos aspectos, el número me daría muy alto. Pensémoslo así. Nosotros tenemos un vector, esto lo vamos a llamar el vector oval, el embedding C, y después voy a tener otro vector que va a ser θ t, ¿no? Si estos vectores son similares, o sea, si estos vectores en ciertos rangos son similares, deberían tener números parecidos o al menos de igual signo. Entonces, por ejemplo, si acá tengo 10 y digamos que el contexto es parecido al objetivo, acá podría tener 30, por decir algo. En caso contrario, cuando las palabras no tienen nada que ver, por ejemplo, si el medio no tiene nada que ver con el objetivo, acá podría tener -2 y acá podría yo tener 12. Entonces, al multiplicar estos dos y al hacer la suma, el número que me queda es chiquitito. Porque primero multiplico 30 por 10, por ejemplo, que en este rasgo son muy parecidos, esto me da 300, y después hago 12 por menos 2, menos 24. Entonces me queda en producto final, porque recuerdo que este es un producto punto, o sea, me da un solo número al final, me va a quedar 300 menos 24. Entonces, en los rasgos en los que sean muy diferentes mis palabras, este producto va a disminuir. Y cuando son muy similares, el producto va a aumentar. Porque después todo lo que hago es sumo por cada uno de los rasgos. Es casi como si fuese el bucle for, en el que voy por cada uno de mis rasgos, o cada una de las filas de mi vector, lo multiplico por cada uno de los rasgos del otro vector, y después lo termino sumando. Entonces me da cuán similares son en general. Esa parte se entendió. Es clave para entender el resto. Y la parte, o sea, no tenés como vectores, Sí. el de la derecha y el peso de las palabras, ¿no? Sí, bien. O sea, son cosas diferentes. Sé que suenan similares, pero no lo son. O sea, el embedding C, por ejemplo, no es lo mismo que beta C. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque uno va a salir de mi matriz de embeddings, que es una matriz que después de todo se lo puede pensar como pesos. Esta matriz se inicializa aleatoriamente al principio. Y el otro va a ser propio de mi regresión softmax. O sea, es como si yo tuviese una pequeña neurona que tiene sus pesos. Entonces tiene WK pesos, ¿no? K siendo el número de palabras. El bias, bueno, medio que lo expresamos, pero no importa. Y entonces, estos pesos no necesariamente son lo mismo que le entra. A lo que le entra a esta neurona es los embeddings de contexto. Bueno, en realidad le entra uno a la vez, pero bueno, digamos que es como que lo hice varias veces, entonces le entraron varios contextos diferentes. Entonces, basado en este contexto, basado en esto, y basado en que el objetivo va a ser este, voy a computar cuál es la probabilidad de que mi modelo saque como objetivo
dado un cierto contexto. ¿Se entendió esa parte? Que no quedó muy claro el asunto. Ah, entran los embeddings. Entran los embeddings de mi contexto, que salen de mi matriz, y tenés como dato cuál es la palabra objetivo. Entonces, tomás el peso de esa palabra. Pero ¿cómo? O sea, voy a ver si te cuento. No, sí, sí. Estoy errado en el contexto. Pero embedding genera como una manera de codear una palabra. Las palabras, correcto. ¿Y en qué parte no te cierra? ¿Por qué? ¿Por qué hago que entre el embedding? O sea, como una palabra, o sea, el contexto es una palabra. El contexto es una palabra, correcto. Como una palabra puede tener varios embeddings. ¿Por qué decir que tiene varios embeddings? O ¿Dónde? sea, no hay una. ¿Por qué tiene varios pares? Uno de los vectores que le esperábamos arriba era. No era el embedding del objetivo. ¿Esto lo decís? Sí. Esto es el peso en la regresión softmax, o sea, en la neuronita softmax, de mi objetivo. No necesariamente, esto no es lo mismo que el embedding del objetivo. El embedding del objetivo lo voy a aprender cuando compute la propagación trasera desde acá hasta acá. Cuando llega acá a la matriz esta, o sea, lo que tenemos que pensar es que como todo sale, si quisiéramos meter todo en una fórmula, lo que tendríamos es, tenemos el vector este C, que es un one for, lo multiplico por mi matriz E, esto me va a dar EC, y todo esto se lo alimento a la versión softmax. Fíjense que acá ya me, o sea, esto lo puse acá, ¿no? Digamos que hice eso, para no volver a escribir todo de vuelta. Entonces, lo que puedo hacer es yo calcular las derivadas como ya venía haciendo, y yo digo, bueno, si varío un poco o sea, esta matriz, porque este producto es fijo, o sea, no voy a variar nunca el one hot, eso sería un error. Si varío un poco los pesos de esta matriz, ¿cómo afecta esto a mi probabilidad? Y también softmax se va a encargar de decir, si varío un poco los pesos de mi regresión, ¿cómo va a variar la probabilidad? O sea, ambos, tanto la matriz como los pesos de softmax, van a querer maximizar esta probabilidad. O sea, van a querer que la palabra, entre todas las que hay, sea la más probable de salir. O sea, de que, si vos me das tragan, la palabra 3 sea la más probable de salir. Igual, bueno, este refrán justo capaz que no es muy ilustrativo porque si dicen tragan, capaz que no queremos decir 3, pero bueno. A lo sumo, si tenemos comida, si tenemos tragan, tenemos que la palabra más probable de salir es comida. Lo importante, igual, y lo bueno de esto es que es un algoritmo robusto. Porque acá tenemos un ejemplo que podría decirse que no es muy significativo. O sea, si nosotros tenemos tragan, no queremos que salgan tigres, capaz. O sea, no queremos decir que tigres y tragan es tan similar como tragan y comer. O tragan y tristes. Exacto. Ese par casi no tiene sentido. O sea, ¿qué tendría que ver la palabra tragan con tristes? Poco y nada. O sea, para este refrán tiene mucho sentido. Pero en general, cuando alguien te dice tragan, no pensás en tristeza, ¿no? Entonces, lo que hacemos es como, esto lo vamos a repetir para billones, pero literalmente billones, o sea, vamos a estar hablando de 100 billones de palabras, o sea, serían 100.000 millones. Bueno, repetimos un montón de veces, el algoritmo es robusto y las palabras que generalmente se relacionan van a terminar teniendo gran probabilidad. O sea, si el modelo tuviese overfitting, lo que terminaría pasando es que nosotros le damos tragas, la que dice un trigo en tristes tigres 3. Pero como tenemos tantos datos, porque es simplemente agarrar párrafos y oraciones, de lo cual hay un montón de información en Internet, vamos a tener un modelo robusto que logre sacar la relación entre las palabras y que entonces logre entender qué palabras son similares para que esos pesos y esos embeddings den gran probabilidad de que salga esa palabra. Esa parte ahora se entendió más. El costo es entonces un costo softmax, y lo que vamos a tener que hacer es, nos fijamos en cada uno de las predicciones, cuánto predije y cuánto era lo verdadero. Entonces,
Si, por ejemplo, yo tenía como objetivo trigo, objetivo era trigo, digamos que trigo sería la palabra 243, por decir algo. Lo que yo tendría es que y 243 es igual a 1, o sea, en la 243 tengo un 1, en el resto es todo 0, entonces lo único que hago es aplico el costo en base a cuánto yo predije para el error, el 243. Entonces, si por ejemplo yo predije que y 243, o sea, la probabilidad de que salga trigo es de 0,01, o sea, bastante chiquitito, este número va a ser bastante grande. O sea, mientras esto más tiende a 0, esto más tiende a menos infinito, entonces el costo se hace todavía más grande. Sí, en realidad yo dije que la palabra es muy probable que salga, o sea, si es casi 1 o 1, lo que termina pasando es que esto se hace 0, porque para el primer 1 se tiene que llevar a 0, entonces el costo es 0. Es decir, el costo lo único que dice es, va a ser 0 cuando esta probabilidad refleje muy bien la palabra objetivo y va a ser cercano a infinito cuando la palabra no tenga nada que ver con no, cuando el modelo diga que la palabra no tiene nada que ver, pero en realidad sí que tiene que ver, ¿no? O sea, cuando esta probabilidad sea chiquita. Entonces, si ahí lo que estábamos haciendo es un muestreo positivo, porque estábamos agarrando pares en los que sí se correlacionaban, podemos también tomar pares en los que no se correlacionan. Y estos pares encima pueden ser mucho más. O sea, si nosotros antes teníamos una distancia de 3 y de ahí tomábamos las palabras, era ahora, podríamos también enseñarnos por lo menos las cosas que no deberían hacer. O sea, los pares que no son buenos o no son importantes. Entonces, por ejemplo, ahora te digo, andando por la calle me crucé de rojo. Digamos que auto va a ser ahora el contexto y rojo sería la palabra. Ahora vamos a tener K, que es una constante que nosotros vamos a definir, pares de contexto en las que el objetivo es igual a 0. Entonces nosotros, por ejemplo, dado el contexto auto, nos vamos a fijar en nuestro vocabulario. Obviamente vamos a eliminar la palabra rojo, porque ya la tomamos como palabra, o sea, como objetivo. Y vamos a agarrar palabras aleatorias para tomarlas como un muestreo negativo. Entonces, aleatoriamente dentro de mi vocabulario, la probabilidad de que esa palabra esté relacionada con la palabra auto es muy bajita. O sea, entre 10.000 palabras, la gran mayoría de las palabras no van a estar relacionadas con auto, solo una pequeña fracción. Entonces, por ejemplo, acá creo los pares contexto-palabra, entonces tengo auto propio, auto calle, auto andando y auto cruce. Acá, a propósito, puse, por ejemplo, auto calle y auto cruce y auto andando, porque muestra justo ejemplos en los que sí está relacionado. Pero, como la probabilidad de que pase esto es muy chiquitita, el modelo es bastante robusto a estos errores. Pero es para demostrar que sí puede salir de estos pares. O sea, la palabra auto y calle están bastante relacionadas, o auto andando y auto cruce. Pero, como esto se supone que no va a pasar generalmente, porque es muy poca la probabilidad de que suceda, vamos a decir que es casi irrelevante. Entonces, ahora vamos a tener pares positivos y negativos. Si quisiésemos volver a nuestro ejemplo de los tristes tigres, tendríamos, por ejemplo, el contexto va a seguir siendo tragan. Entonces, como contexto, siempre vamos a tener la misma palabra, que este va a ser tragan. Ahora, como objetivo, voy a tener distintos pares de palabras. Voy a tener las palabras que de verdad están relacionadas, o sea, por ejemplo, tigres, que esto lo voy a asignar una etiqueta igual a 1, o sea, como que quiero predecirla. Después tengo un montón de palabras que no están relacionadas. Entonces, por ejemplo, acá puedo decir volar, a esto le voy a asignar una etiqueta igual a 0. Acá puedo decir club, etiqueta igual a 0. Y acá puedo decir milanesa. Y la etiqueta también va a ser igual a 0. También igual, obviamente, si salió traga, podría salir también comer.
Y dense cuenta cómo milanés y comer están relacionadas con tragan, pero en realidad es muy poco probable porque entre 10.000 palabras, que justo me salgan palabras que estén relacionadas con tragan, es muy bajo. La mayor cantidad de las veces me van a salir palabras que no tengan nada que ver. Volar, club, andar, correr, cualquier palabra que no esté relacionada con tragan. El problema cambia un poquito porque ahora lo que vamos a hacer es correr K regresiones logísticas. O sea, disculpen si los confundo, porque va a haber dos K. Va a tener la K, que va a ser la cantidad de pares negativos que se toman. En este caso, K es igual a 4. Y después tengo la K mayúscula, que refiere a la longitud de mi vocabulario. O sea, a cuántas palabras tengo como vocabulario. Entonces, lo que primero hago, el modelo ahora cambia un poquito, pero tengo. Para empezar, el one hot del contexto C. Eso lo mando al embedding, la matriz de embeddings, y termino sacando el embedding del parámetro. Y ahora sí lo paso por una regresión sigmoid para sacar la etiqueta. A ver, la pregunta podría ser, ¿por qué sigmoid y no softmax? Porque como ahora yo también tomo palabras negativas, lo que quiero hacer es analizarlo como casos separados. Entonces lo que quiero hacer es que yo le entro con el contexto de traga, vamos a usar acá la neurona, y por ejemplo, esta es una de las K neuronas, K mayúscula, no K minúscula. Quiero que esta neurona prediga que tigres es igual a 1. Entonces, esta va a ser la neurona que corresponde a la palabra tigres. Y entonces, dado la palabra tragan, quiero que esta neurona prediga un 1. ¿No? Ahora, tengo otras neuronas. Es más, tengo K mayúscula neuronas. Porque tengo una para cada una de mis palabras del vocabulario. Otra neurona, yo tengo. El entra, la palabra también traga. Pero que también, bueno, esta neurona se va a corresponder con otra palabra, por ejemplo, esta es la neurona de volar. Y entonces, dado tragan, yo quiero que esta neurona de volar me dé un 0. Dado tragan, no quiero que la palabra volar y tragan estén relacionadas. Entonces, en esta neurona de volar, yo quiero sacar un 0. Más que nada, por eso usamos una regresión logística. Además de que ahora el costo computacional es mucho más bajito con respecto a softmax, pero no nos vamos a meter mucho más. Entonces, ahora la probabilidad de yo saque mi output deseado, la Y, dado el contexto y la palabra objetivo, va a ser una sigmoid, ¿se acuerdan de la función sigmoid más o menos? Si no, lo volvemos a escribir. Yo reconozco que a veces también me olvido. 1 sobre 1 más la menos z, entonces este sigmoid representa esto, en la que z no va a ser z, sino que en realidad va a ser tita. T transpose por el embedding de C. ¿No? ¿Perdí a alguien ahí o todos se entendieron esta parte? ¿Se entendió? Entonces, esto se va a computar neurona por neurona para todos mis ejemplos. Entonces, tigres va a tener una predicción de 1, volar de 0, club de 0, milanesa de 0, comer de 0. Entonces, lo que estamos acá reforzando es las palabras que no están relacionadas. ¿Por qué? Antes solo estamos haciendo palabras que están relacionadas. Y dejamos como al azar, o a que nos aprenda solo palabras que no estén relacionadas. Porque es más, no le estábamos dando explícitamente que tragan no estaba relacionado con volar. Simplemente le estamos diciendo que no estaba positivamente relacionado. O sea, es como decirle, no está mal, simplemente no está bien. No es lo mismo. Ahora le estamos literalmente diciendo, está mal, está mal, está mal, está mal. Y esta está bien. Pero antes le estamos diciendo, está bien, y esto no necesariamente está bien, pero no está mal. Entonces no hacíamos este hincapié fuerte en que prediga el 0. Y ahora lo que termino haciendo es que en vez de palabras que no tienen nada que ver, ahora sí que sean muy disímiles. Bueno, tengo K más 1 computaciones de log-loss. ¿Por qué K más 1? Porque tengo los K pares negativos y el 1, que es el positivo.
Entonces tengo K pares negativos, o sea, K palabras que no tienen nada que ver y una que sí tiene que ver. El costo, entonces, bueno, es el costo de los loss, vamos a meter en eso, ya lo habíamos visto. Es decir, cuando la probabilidad, o sea, cuando yo lo predije bien, va a tender a 0, y cuando lo predije mal, va a tender a infinito. Y bueno, este es un último detalle, que es la probabilidad de que yo elija una palabra como objetivo negativo. O sea, como que yo le dije como esté mal. Entonces, lo que primero tengo que hacer es, veo la frecuencia de esa palabra en todo mi dataset, lo elevo a 3/4, elevar a 3/4, con más dudas. Si yo tengo a a la 3/4, es lo mismo que decir a al cubo y la raíz cuarta de eso, sobre la suma de todas mis frecuencias a 3/4. La fórmula es así, lo único que hace es sencillamente la probabilidad de que yo seleccione como palabra objetivo una palabra P, ¿no? Entonces, me termina dando una distribución, o sea, me termina dando un vector con probabilidades. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo solo 3 palabras en mi dataset, me termina dando 0,2, 0,4 y 0,4. Bueno, 0,3 y 0,5. Y entonces tengo 20% de elegir esta palabra, 30% de elegir esta palabra y 50% de elegir esta palabra como objetivo. Esto se hace para las K palabras, 10.000 las que sean, y entonces me da una distribución de cuál es la probabilidad de que yo elija cada una de las palabras. Bueno, no lo vamos a explicar ahora porque el globo es bastante denso, pero bueno, nos quedó pendiente, nos queda también el bias en los word embeddings, pero en sí, si quisiésemos ver el mapa de aprendizaje, la clase exam vimos lo que eran los word embeddings, cómo se creaban con las redes neuronales, y hoy, bueno, no vimos blog, pero sí vimos word to ver, que es el que acabamos de ver, que es todo esto, tanto el positivo como el negativo. O sea, tenemos el positivo, que toma solo ejemplos positivos, y el negativo, que toma un positivo, pero K negativos. Y entonces refuerza esta diferencia. Estos son algoritmos, por así decirlo, no supervisados y automáticos para crear los word embeddings.